Muy bien, entonces daremos inicio a la clase para ver la parte que nos queda. Introducción a la clínica, semiología de las enfermedades infecciosas. Lo que nos toca esta semana es terminar el tema de enfermedades infecciosas, ¿no? Teníamos ya planificado hablar de lo que es la sepsis, ¿no? Con esto estaríamos ya complementando nuestro conocimiento para el tema de sepsis, ¿no? La sepsis, pues, hablando de definiciones, ¿no? Las definiciones. El consenso de la campaña de sobrevivencia es un consenso que se va actualizando o que van generando algunos cambios cada 2 años, ¿no? Tenemos el consenso del 2016, del 2014, 2016, y la última que salió fue en el 2018, no recuerdo ahora si salió en el 2020, pero en el 2018 hay el último consenso que lo están manejando la gran mayoría de colegas y que también ustedes lo van a manejar. Varió el consenso del 2018 en cuanto a algunas definiciones, porque en el 2016 habían muchas definiciones, ¿no? Que generaban cierta confusión. Habían muchos conceptos que lo manejábamos y generando la confusión en algunos en general, digo, de los colegas que vamos atendiendo según este consenso, se ha determinado en el 2018 que se debería eliminar algunos de estos para no generar justamente esas confusiones, ¿no? Y no entrar en errores. ¿Por qué se hizo esta campaña de sobrevivencia de la sepsis? Básicamente para evaluar al paciente y dar el soporte vital y hacer la resucitación del paciente en el lapso de la primera hora de ser eh, atendido, ¿no? El paciente. Entonces, si nosotros evaluamos bien al paciente y atendemos en la primera hora, la posibilidad de que este paciente evolucione bien es alta. También la posibilidad de que evolucione mal es alta si en caso no lo aplicamos como debería ser, ¿no? O si demoramos mucho tiempo, ¿no? En la atención al paciente. El abordaje es importante, ¿no? Los tiempos son importantes. Se presenta a sepsis como la definición que se produce cuando la respuesta del cuerpo a una infección ataca a sus propios tejidos y a sus propios órganos, ¿no? Además de ello, se propone la definición molecular donde las moléculas derivadas del huésped y los productos extraños de la infección convergen sobre los mecanismos produciendo la activación desequilibrada de la inmunidad innata. Eh, bueno, como ya estamos hablando justo de inmunidad y el sistema de defensa, entonces acá es un desequilibrio de esto, ¿no? En la actualidad, la sepsis en los adultos, en el adulto como una disfunción orgánica grave causada por una respuesta mal regulada a una infección, ¿no? La sepsis es en general un síndrome clínico caracterizado por alteraciones fisiológicas, bioquímicas desencadenadas por una infección y generan una respuesta inmune inadecuada, ¿no? O una respuesta inmune exagerada, ¿no? Que acaba provocando alteraciones en la microcirculación y sobre todo en la disfunción orgánica de múltiples órganos, ¿no? Y va a iniciar inclusive en la disfunción de órganos diáneos. Se considera como definición de sepsis como la disfunción orgánica potencial mortal causada por la respuesta no regulada del huésped hacia la infección. Ahora, se define sepsis como la respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Asociada a una infección. Entonces, cuando hablamos de sepsis, chicos, cuando hablamos de sepsis, esta es una parte que lo tienen que manejar al dedillo. Es la respuesta inflamatoria sistémica y debemos tener la confirmación de que hay una infección, ¿no? Del mismo modo, este consenso establece a la sepsis, que la sepsis conlleva a otras patologías por una continuidad de severidad clínica y de fisiopatología, ¿no? Es en cuanto a la sepsis.
Entonces, ¿qué es un shock séptico, no? Un shock séptico. Acá ya estamos entrando a hablar ya definiciones también. Se define como shock séptico a la sepsis con disfunción cardiovascular que persiste a pesar de la administración mayor de 40 mililitros por kilómetro de fluidos isotónicos en una hora, ¿no? ¿Qué fluido isotónico utilizamos, Jonathan, Luciano? Fluido isotónico es el cloruro de sodio al 9%, doctora. Muy bien, Jonathan. Ese es el cloruro, es el fluido que nosotros utilizamos porque se acerca mucho más a nuestros líquido, al líquido al líquido intracelular, al líquido intersticial que nosotros tenemos en nuestro organismo, ¿no? Los fluidos se ponen. ¿Qué más podemos decir al respecto? Esa resucitación tiene que ser en una hora, ¿no? En la primera hora que estamos hablando, ¿no? Y se definen dos tipos de shock séptico refractarios. ¿Qué dijo? ¿Es al 0,9% o al 9 por mil? Sí, ¿no? Es al 0,9% o al 9 por mil, ¿no es cierto? Listo. ¿Qué es estamos hablando de las dos definiciones del shock séptico refractario. Refractario a fluidos, que significa que a pesar de que le estamos administrando fluidos mayor a 60 mililitros por kilo, en la primera hora no hay respuesta. El paciente sigue hipotenso, ¿no? Entonces ese es el refractario a fluidos. Y hay otro que es resistente a las catecolaminas, ¿no? Que persiste a pesar de que el tratamiento con dopamina, que es la primera que vamos a dar, con dopamina mayor a 10 miligramos por kilo por minuto, o catecolaminas de acción directa como la adrenalina, la noradrenalina, tampoco hay una respuesta. El paciente continúa en hipotensión. Entonces ese es un shock séptico, ¿no? Probablemente ese paciente tenga mal pronóstico, evolucione de manera torpe, ¿no? Entonces, este es las dos definiciones de shock séptico refractario. En el transcurso vamos a ir viendo múltiples definiciones que justamente nos van a ocasionar algún tipo de dudas, pero el último consenso se ha eliminado algunas definiciones justamente para no generar eso. Es recomendable que conozcamos acá las definiciones, ¿no? Entre las definiciones de shock séptico se debe considerar que se caracteriza por la presencia de dos o más de los siguientes criterios. Uno es temperatura central mayor a 38,5 grados centígrados o menor, esa es la fiebre, ¿no? O menor a 36 grados centígrados, hipotermia, ¿no? También es taquicardia para la edad o bradicardia en menores de un año, en ausencia de una causa justificada, ¿no? Entonces, la otra es la taquipnia, también para la edad, o necesidad de ventilación mecánica por un proceso pulmonar agudo, ¿no? Entonces, si descartamos ausencia de alguna patología de fondo o un problema pulmonar de fondo, ¿no? Crónico, entonces eh, esta taquicardia, tal como esta taquipnia, sería parte del shock séptico, ¿no? La leucocitosis también, ¿no? O la leucopenia, ¿no? Para la edad sería mayor de 10% de neutrófilos inmaduros, debiendo ser uno de los criterios a cumplir obligadamente la alteración de la temperatura o el recuento leucocitario, ¿no? Entonces se define el shock séptico, en este caso a la sepsis con hipotensión sostenida, que requiere vasopresores para mantener una presión arterial media, ¿no? Mayor de 65 miligramos de mercurio o con un lactato sérico mayor de 2 milimols por litro, a pesar de una adecuada resucitación con fluidos, ¿no? Esa es la definición del shock séptico. Ahora vamos a hablar de algunos parámetros que también debemos conocer
Esos parámetros son los criterios diagnósticos para sepsis. Hay múltiples parámetros, hay varios parámetros, parámetros generales, parámetros inflamatorios, hemodinámicos, como vemos acá, y mucho más. En los parámetros generales, pues considerar la fiebre o la hipotermia son criterios diagnósticos. La frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, también, ¿no? O dos encima de la desviación estándar del valor normal para la edad, ¿no? La taquipnia también mayor de 30 respiraciones por minuto, junto a alteración del estado mental también. Edema significativo o balance de fluidos positivos mayor a 10 mililitros por kilo en 24 horas. También la hiperglicemia, ¿no? También la glucosa plasmática mayor de 110 miligramos por decilitro en ausencia de diabetes, ¿no? Entonces, en este, a ver, bueno, eh, eh, en ausencia de diabetes tendríamos una hiperglicemia por estrés, ¿no? Entonces, también es un dato importante si la glucosa se incrementa. Ahora, hay otros parámetros inflamatorios, ¿no? Como en este caso vamos a ir hablando, ya habíamos anteriormente aclarado este tema, la leucocitosis, recuento de glóbulos blancos mayor a la leucocitosis, mayor de 12.000, dice, ¿no? Mayor de 12.000. Ayer habíamos hablado que podíamos manejar mayor de 10.000. Estos parámetros lo da la campaña de sobrevivencia, ¿no? De sepsis. Entonces, acá se está manejando pues los leucocitos mayor a 12.000, ¿no? Leucopenia con un recuento de glóbulos blancos menor a 400. Recuento de glóbulos blancos normal con más del 10% de formas inmaduras. Estaríamos hablando acá más de el 10% de abastonados, ¿no? En este caso. La proteína se reactiva también en el plasma, también positivo, ¿no? En este caso. Y la procalcitonina son incrementadas, ¿no? Son valores de severidad, ¿no? En este caso, si están elevados, nos están indicando que hay incrementado o están positivos los parámetros inflamatorios en este paciente, ¿no? Entonces, y los otros parámetros hemodinámicos, en este caso, la hipertensión arterial, ¿no? Con una presión arterial sistémica menor a 90 miligramos de mercurio, o una presión arterial media menor a 70, ¿no? Y pues, ¿no? Debajo del estándar, para la edad también, ¿no? También para niños, ¿no? Y lo otro también es otro parámetro hemodinámico, no solamente de potencia arterial, sino también el tema de la parte de la saturación venosa mixta, ¿no? Mayor a 70%. Y el índice cardíaco mayor a 3.5 litros por minutos en metros cuadrados. Seguimos. El otro son los parámetros de disfunción orgánica, ¿no? Los parámetros de disfunción orgánica serían en este caso la hipoxemia arterial, ¿no? O la hipoxemia lo vamos a evaluar con un PAFI. Oye, un ratito, chicos, un ratito. Muy bien, chicos, entonces continuamos después de una interrupción ahí. Parámetros de disfunción orgánica. Bueno, nuevamente hablaríamos o consideramos acá, según la campaña de sobrevivencia de sepsis, la hipoxemia arterial a través del PAFI menor de 300, ¿no? Oliguria, también oliguria
aguda con un gasto urinario menor de 0,5 mililitros por kilo por hora, ¿no? Por lo menos esto debería ser en menos de 2 horas. Incremento de la creatinina mayor o igual de 0,5 miligramos por decilitro, ¿no? Según va incrementando. Anormalidades en la coagulación y esto con un INR, con un resultado de un INR mayor de 1,5 o el TTP activado mayor de 60 segundos, ¿no? Mayor de 60. Si vemos en el paciente que está presentando hilio, ¿no? A través de la ausencia de los fluidos hidroaéreos, o el paciente que esté presentando una trombocitopenia, ¿no? Menor de 6.000 plaquetas por microlitro, o una hiperalbuminemia, ¿no? Con una bilirrubina total en el plasma mayor de 4 miligramos por decilitro. Entonces acá estamos hablando ya de disfunción orgánica, ¿no? Cada uno de estos nos está orientando a falla de un órgano, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de oligorio, entonces hay un problema disfuncional a través en el riñón, ¿no? En la creatinina también en el riñón, la coagulación, el sistema de coagulación, ¿no? Ilio, también abdomen, ¿no? Y trombocitopenia, hematológico, hiperalbuminemia, sería el problema hepático, ¿no? Y los parámetros de perfusión tisular. En este caso estaríamos hablando de la hiperlactacidemia, ¿no? Mayor o igual a 3 milimoles por litro. O una disminución del llenado capilar, o estaríamos observando al paciente cuando esté con piel moteada, ¿no? Con piel moteada. Bueno, esto en cuanto a lo que es los parámetros de disfunción orgánica, ¿no? Y parámetros de perfusión tisular. Esto en cuanto a lo que es sepsis, ya debemos manejar todos esos parámetros, ¿no? Entonces debemos conocer, en el transcurso vamos a ir evaluando de acuerdo a cada tema en adelante, de acuerdo a cada semana, vamos a ir tocando una enfermedad o varias enfermedades por semana. Entonces ahí vamos a ir viendo cómo se van presentando este tipo de alteraciones orgánicas en cada enfermedad, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos del tema de sepsis, siempre evaluamos al paciente con ayuda de la puntuación de SOFA, ¿no? O la escala de SOFA. Entonces, acá también evaluamos órganos, ¿no? Evaluamos los órganos, por ejemplo, acá que se ve mucho mejor, ¿no? Evaluamos la respiración a través del PAFI, ¿no? Y acá si tenemos un PAFI que es mayor o igual a 400, pues tiene un punto cero, ¿no? Porque nos está indicando que es una buena ventilación, ¿no? Es una buena ventilación, así que no hay preocupación. En la escala SOFA, cuanto más se acerca al cero, entonces tiene mejor pronóstico, pero cuanto más puntaje presenta, tiene peor pronóstico, ¿no? Entonces, aquí en el PAFI menor de 400 le damos un punto. Un PAFI menor de 300 ya va incrementando, le damos 2 puntos, porque menor de 300 ya estamos hablando de disfunción orgánica, ¿no? En la parte respiratoria. Un PAFI menor de 200 con soporte respiratorio, 3 puntos, y menor a 100 con soporte respiratorio, 4 puntos. Entonces vamos viendo, evaluando acá con la puntuación SOFA. Ojo, la puntuación SOFA se evalúa el paciente mañana y noche, ¿no? Cada 12 horas para ver cómo está evolucionando. En el área de coagulación también, ¿no? Con las plaquetas, mayor de 150.000 no hay problema, estamos con puntuación cero. Menor de 150.000 vamos incrementando un punto. Menor de 100.000 definitivamente ya estamos entrando en disfunción orgánica, en este caso. Menor de 50.000 y serían 3 puntos. Menor de 20.000 ya pues definitivamente es un paciente que seguramente está desangrado, ¿no? En cuanto al hígado, igualito, ¿no? Nos evalúa a través de la bilirrubina, ¿no? De la bilirrubina menos de 1,2 es 0 puntos, entre 1,2 y 1,9, 1 punto, y así va subiendo de 2 a 5,9, 2 puntos, de 6 a 11,9, 3 puntos, y mayor de 12, 4 puntos, ¿no? Y la presión arterial media, ¿no? El manejo a través de la evaluación de esta, ¿no? Mayor a 70 es como habíamos quedado anteriormente,
que es lo ideal, sería 0, menor de 70, vamos a un punto. Con el uso de dopamina o dobutamina, también va incrementándose el score, 2 puntos, ¿no? En ciertas cantidades, y así ya está. Bueno, el sistema nervioso central a través de la escala de Glasgow, ¿no? También menor de, o que lleguemos a 15 sería 0 puntos, y esto va disminuyendo, y si está menos en 6 sería 4 puntos, ¿no? También el aspecto renal, en la parte renal, una creatinina mayor a 1.2, que es lo normal, es un score 0. Y así si tenemos una creatinina mayor de 5, entonces estaríamos hablando de una disfunción renal, ¿no? Y también el gasto urinario, ¿no? El gasto urinario por mililitros por día, menor a 500 sería una oliguria, ¿no? Entonces ya le damos 3 puntos. Menor de 200 sería una anuria, le damos 4 puntos. Entonces esto es una escala de puntuación SOFA que nos va a ayudar como apoyo para ver el pronóstico del paciente. Bueno, ese es un comentario. Bien, chicos, entonces ya conociendo cómo es la sepsis, ¿no? Cómo se presenta la sepsis. Entonces, ya también he visto que han participado bastante. Eh, Vamos a hacer de repente eh, las exposiciones. Antes les vuelvo a repetir. Para definir la sepsis tiene que haber una respuesta sistémica, ¿no? Especificando si hay una infección, ¿no es cierto? Así habíamos quedado, ¿no? ¿O cómo hemos quedado? Chicos, Sí, doctora, ¿está? tenía Sí, que haber un doctora. proceso infeccioso Sí, doctora, causado sí. por una bacteria. Asociado, ¿no? A una bacteriemia, ¿no? A una infección confirmada a través de una ayuda diagnóstica, ¿no? Entonces, es Doctora, y importante. ahí se podría, la ayuda diagnóstica sería un hemocultivo, ¿verdad? Claro, puede ser un hemocultivo. Entonces, a través del hemocultivo podemos encontrar, ¿no? También un hemograma nos podría ayudar indirectamente. Un examen de orina que nos dice que hay bacterias también, ¿no? Un simple examen de orina, ¿no? Eh, por ejemplo, aunque no hay casos, pero podría presentarse excepcionalmente, ¿no? Un problema de diarrea donde se le hace de repente una evaluación de las heces si se encuentran leucocitos, podría ser, ¿no? Entonces, la cosa es que se documente una ayuda diagnóstica y nos confirme que tenemos eh, bacterias, ¿no? Bacterias. Bien, chicos, entonces continuamos con la exposición. Eh, Creo que hasta ahí algo